Hola, muy buenas noches. A todos los presentes, expositores, docentes y a nuestra comunidad estudiantil, en nombre de la Universidad Enrique Díaz de León, les damos la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes. Continuamos en el marco de nuestra séptima cátedra universitaria, el derecho frente a las nuevas tecnologías. Para dar continuidad a la misma, recuerden que esta transmisión está siendo dirigida por parte de la Universidad Enrique Díaz de León para todo el público en general y a nuestra comunidad estudiantil que nos sigue a través de esta transmisión vía streaming por nuestra fanpage de la Universidad Licenciatura en Derecho. Los invitamos a que escriban sus comentarios, dudas o preguntas al finalizar la participación o bien en el chat de la página de la universidad, ya que nuestro ponente tendrá un espacio para establecer las respuestas a cada una de sus preguntas. Y también los invitamos a que compartan esta transmisión. Es un gusto para mí presentarles a quien hoy nos acompaña como expositor, el doctor Héctor Antonio Emiliano Magallanes Ramírez, quien tiene amplia trayectoria en el ámbito del derecho desde sus diferentes áreas y disciplinas, de quien me permito leer su currículum. El doctor Héctor Antonio Emiliano Magallanes Ramírez es abogado y gestor cultural por la Universidad de Guadalajara. Cuenta con varios diplomados, como diplomado en Derechos Humanos y Democracia, en Diseño de Políticas Públicas con Perspectiva de Género por el Instituto Tecnológico de Monterrey, maestro en Ciencias Políticas y doctor en Política Pública y Administración por la Universidad Autónoma de Barcelona, miembro del Instituto de Estudios Estratégicos y Política Pública, miembro de la Red de Políticas Públicas del Instituto de Investigación en Políticas Públicas y Gobierno de la Universidad de Guadalajara, asociado de la Barra Mexicana Colegio de Abogados AC y coordinador de la Comisión de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias. Es también profesor investigador de tiempo completo en la Universidad de Guadalajara y presidente de la Academia de Justicia Alternativa de la Universidad de Guadalajara. Imparte docencia en el Centro Universitario de Tonalá, Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas y el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Imparte también en la Maestría de Derecho del CUSH, en la Maestría de Derecho de la Universidad del Valle de Atemajac, UNIVA, en la Maestría de Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos del CUSEA y en el Doctorado de Estudios Fiscales del CUSEA. También es integrante del Comité Curricular de Intercentros para la Profesionalización de Operadores y Comunicadores del Sistema de Justicia Penal de la Universidad de Guadalajara, USAID Projusticia. Docente certificado por la Secretaría Técnica para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, CETEC. Es evaluador acreditado de planes y programas de estudios de grado superior y posgrado de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología. En el Instituto de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco ha sido director de capacitación y difusión y actualmente secretario técnico. Quien este día nos va a compartir la ponencia virtual, las TICs y la cultura de la paz. Le damos la más cordial bienvenida al doctor Héctor Antonio Emiliano Magallanes Ramírez, y en este momento le cedo el uso de la voz, doctor Emiliano Magallanes, para que nos comparta su ponencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, doctora María Cruz Limón, por esta presentación. Antes de iniciar la exposición, me gustaría agradecer profundamente a la Universidad Enrique Díaz de León por el espacio, por esta oportunidad de estar participando en la séptima cátedra, el derecho frente a las nuevas tecnologías, un tema por demás pertinente en los tiempos que estamos viviendo en la actualidad. El día de hoy preparamos una exposición que se denomina Las TICs y la cultura de paz. En atención al programa, que lo he revisado de manera acuciosa, me doy cuenta
que es un programa muy amplio y que el tema de las tecnologías es un hilo conductor con distintas temáticas que hoy las instituciones públicas y particularmente en el Poder Judicial del Estado de Jalisco, no solamente el Supremo Tribunal, el Consejo de la Judicatura, sino también el Instituto de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco, estamos atendiendo como una necesidad de primer orden para garantizar que nuestras instituciones públicas sean realmente eficientes, eficaces y podamos garantizarle a la ciudadanía el derecho humano de acceso a la justicia a través de las diferentes posibilidades que ofrecen las tecnologías de la información y comunicación. Pero antes de entrar en materia, me gustaría compartirles que la cultura de paz es un tema que ha ganado terreno en los últimos años a nivel mundial, pero particularmente en América Latina. En el caso México, podemos decir que a partir del año 2004 empezamos a escuchar en diferentes espacios académicos, en diferentes espacios de relevancia como la Cámara de Diputados y Senadores, una serie de planteamientos que en ese momento tenían el propósito de ir incorporando a nuestra realidad social y regulatoria la perspectiva y o orientación de la cultura de paz como una manera de entender la relación humana, la relación de las instituciones con la ciudadanía, coadyuvando a facilitar y potenciar la participación de la y los ciudadanos en la toma de decisiones, en el seguimiento de la implementación de las políticas públicas, naturalmente construyendo, actualizando el marco regulatorio con esta perspectiva, derechos humanos y cultura de paz. Entendiendo la relevancia de lo que conceptualmente debemos de dimensionar cuando hablamos de cultura de paz. Es decir, el que tengamos como sociedad los principios, tradiciones, hábitos, plataformas y condiciones de establecer los espacios para prevenir y resolver de una manera amistosa, asertiva, colaborativa, las múltiples controversias que enfrentamos en la cotidianidad y que en muchas ocasiones la ausencia o la mala comunicación que prevalece es lo que explica el por qué los conflictos se mantengan o en muchas ocasiones se incrementan hasta afectar de una manera significativa la tranquilidad de las personas en un sentido de comunidad. Por lo tanto, cultura de paz a través de dos lógicas distintas, paz positiva, paz negativa, haciendo un análisis del origen de la violencia o de la conflictividad desde una perspectiva estructural, cultural, institucional y educativa, puede uno explicar el por qué actualmente vivimos en una atmósfera tan conflictiva, tan violenta y pareciera en una era inmersa en la incertidumbre, sin que podamos ver realmente la luz en un camino oscuro que pareciera que no tiene final. Y es aquí donde cobra sentido el revisar los alcances conceptuales y de política pública que la cultura de paz en un marco de derechos humanos nos ofrece. Entendiendo que la cultura de paz surge hace aproximadamente 50 años en Europa y es ahí en realidad en donde hay una gran consolidación de instituciones, de programas, de políticas, de estrategias en un sentido comunitario que permite procesar muchas de estas diferencias que surgen día a día de una manera pacífica. En torno a algunos ejes fundamentales que me gustaría compartirles para poder dar cuenta de qué tan cerca o qué tan lejos estamos en nuestro país de lograr este propósito fundamental que es vivir en una cultura de paz. Pero me parece pertinente destacar la importancia
de dos reformas constitucionales, la del año 2008 en materia de seguridad y justicia, que dio paso a la creación de un nuevo sistema de justicia orientado a la materia penal, y la reforma constitucional del año 2011 orientada a los tratados y convenios internacionales para enriquecer toda la amplia cosmovisión de derechos humanos que gozamos hoy en día en nuestro país. Estos dos elementos y también, naturalmente, y yo diría también desde mi punto de vista, un poco o un mucho por todo el contexto que vivimos desde el año pasado, a finales de marzo del 2020, cuando irrumpió en el mundo la pandemia sanitaria del COVID-19, que trastocó al mundo como lo conocíamos. Y hoy estamos en un proceso de transición a la denominada nueva normalidad, en donde el mundo digital, el romper brechas, el democratizar el acceso a las tecnologías, no solamente para tener la oportunidad de gozar sus beneficios, sino también de dominar y poder obtener y clasificar de una manera asertiva e inteligente toda esta masa de información, de tecnología y de conocimiento que está a nuestro alcance para formar y construir ciudadanía que pueda fortalecer más el sentido de comunidad y podamos resolver muchos desafíos que hoy tenemos en nuestro país y particularmente en el estado de Jalisco. Son algunos principios, como por ejemplo, el buen funcionamiento de las instituciones. Es fundamental que podamos garantizar un funcionamiento eficiente y eficaz. Todas las instituciones públicas primordialmente están soportadas por un presupuesto público que tiene un personal, una legislación, patrimonio propio y una función sustantiva que brindarle a la ciudadanía. Si esto no ocurre, pues naturalmente la ciudadanía no va a estar en condiciones de vivir en armonía, tranquilidad, en un marco de cultura de paz. Aquí podemos hablar de un enorme catálogo de servicios y derechos que tenemos los ciudadanos de nuestro país consagrados en la Constitución y en diversos tratados y convenios internacionales. Hoy, por ejemplo, quizá uno de los temas más sensibles, mediáticos y de mayor preocupación de la ciudadanía, además del tema de la salud, del tema de la seguridad, del tema del empleo, es sin duda alguna el tema del desabasto del agua. No olvidemos que el agua es un vital líquido para la sobrevivencia de los seres humanos y esto es fundamental que las autoridades responsables puedan resolver de origen este conflicto de desabasto de agua visto como un derecho humano consagrado en nuestra Constitución y que evidentemente los efectos de no tener este vital líquido pues genera inconformidad, malestar y naturalmente un ánimo pues de injusticia. Y esto evidentemente nos aleja de este presupuesto fundamental de cultura de paz. Pongo este ejemplo simplemente para ilustrar qué tan cerca o qué tan lejos estamos de lograr este estadio de cultura de paz al considerar los alcances de este eje rector del buen funcionamiento de instituciones públicas primordialmente. Y podemos hablar de muchos otros servicios o derechos que hoy naturalmente no están plenamente garantizados ni consagrados por el Estado mexicano. Y yo creo que aquí, más allá de niveles de gobierno nacional, local o municipal, creo que finalmente en el imaginario social, la autoridad indistintamente tendría que, si no es su competencia directa, sí al menos coadyuvar para mejorar la coordinación interinstitucional entre los diferentes niveles de gobierno para garantizar el servicio que requiere la ciudadanía. Y esto, pues naturalmente ha sido todo un reto para el Poder Judicial. Desde que irrumpió la pandemia sanitaria, tuvimos obligadamente que suspender las actividades, se paralizaron los términos procesales, se cerraron juzgados, tribunales
y las salas de mediación del Instituto de Justicia Alternativa. Esto en razón a las primarias necesidades de cuidar la salud de las y los jaliscienses. La justicia en una primera etapa se consideró no esencial, no fundamental. Naturalmente habría que comprender que poco se conocía de los alcances, me refiero a la duración y a los efectos que esta pandemia traería consigo. Nadie se imaginaba en ese momento que a más de un año de distancia, de marzo del 2020, todavía hoy tuviéramos estos efectos de la pandemia sanitaria en el tema de la pérdida de muchas fuentes de empleo, la clausura de muchos comercios, incluso algunos de ellos con una gran tradición en nuestro estado, en la zona metropolitana de Guadalajara, todos los efectos en el sector educativo para niños, niñas, adolescentes, padres de familia, la comunidad docente, la ciudadanía en general, de cerrar también las escuelas, el tema de la salud emocional y psicológica en general y particularmente los grupos más vulnerables. Y ello pues naturalmente representó una serie de conflictos y de controversias que en ese momento el Poder Judicial no estaba en condiciones de atender, además de mencionar pues todo el cúmulo de trabajo en las diferentes instituciones que conforman el Poder Judicial, que de por sí ya se tenía en ese momento, cuando inició la pandemia sanitaria del COVID-19. Por eso, en el ámbito o desde la perspectiva del Poder Judicial y particularmente del Instituto de Justicia Alternativa, me parece que las tecnologías de la información y comunicación en este tipo de contextos de convulsión global son un elemento que llegaron para quedarse. Es decir, el tema, por ejemplo, de la mediación en línea fue una oportunidad que se desarrolló a través del área operativa, me refiero a la Dirección de Métodos Alternativos y Validación, para realizar una serie de lineamientos, de criterios que nos permitieran brindarle a la ciudadanía una opción, independientemente que de forma presencial no pudiéramos atender. Dichos lineamientos fueron puestos a la consideración del Consejo del Instituto de Justicia Alternativa, que como ustedes saben es el máximo órgano de gobierno del Instituto de Justicia Alternativa, representado por los tres poderes de nuestro estado, el poder legislativo, judicial y ejecutivo, que encabeza nuestro director general y que lo preside. Y en ese contexto fueron aprobados los lineamientos, algo que nos permitió brindarle a la ciudadanía la oportunidad no solamente de darle el servicio de los diferentes mecanismos alternos de solución de controversias, sino que también vimos algunas oportunidades que ello representaba. Por ejemplo, el evitar que un ciudadano en el municipio de Bolaños, en la región norte del estado, o un municipio de Puerto Vallarta, de la región de la costa norte del estado, pudieran establecer un diálogo con un tercero neutral, imparcial, quizá en la capital del estado, en Guadalajara, y que el tema de la presencialidad o de la distancia no fuera un obstáculo para que pudieran dialogar a través de las plataformas, independientemente si uno estaba en Bolaños, otro en Puerto Vallarta y el mediador en Guadalajara. Pudimos celebrar y desarrollar muchas y diversas mediaciones y conciliaciones en diferentes materias a través de este lineamiento aprobado por el Consejo del Instituto de Justicia Alternativa. Esa fue una gran bondad que mejoró y que sobre todo nos permitió darle salida a los efectos de cerrar físicamente las instalaciones públicas del Instituto de Justicia Alternativa. Pero también las tecnologías en este contexto nos permitieron también hacer una migración de toda la capacitación que veníamos desarrollando en coordinación con diversas instituciones
públicas, privadas, académicas, colegios de profesionistas y diversas, para que también pudiéramos organizar cursos, conferencias y diplomados a través de las plataformas de forma sincrónica y asincrónica. Esto nos permitió, naturalmente, abrir un abanico de posibilidades prácticamente sin límites, porque podíamos tener sesiones de muchísimos más participantes que si fuera en un contexto presencial y sobre todo atendiendo esta característica de flexibilidad en razón a que muchos ciudadanos, profesionistas o alumnos deben de atender compromisos escolares, académicos, laborales o familiares y en realidad cuentan con poco tiempo para su actualización y capacitación. Y en torno a ello, pues las plataformas y diplomados asincrónicos nos han permitido también darle la oportunidad a muchos ciudadanos profesionistas de capacitarse para también poder eventualmente buscar una certificación como prestadores del servicio. Y en ese contexto también la certificación y acreditación tuvo en las tecnologías la oportunidad de recibir a través de estos medios toda la documentación que requiere la normatividad aplicable para poder emitir una certificación al profesionista y una acreditación al centro público o privado que así lo desee, para que una vez recibiendo todo el expediente electrónico, pudiéramos establecer una fecha y hora para que la persona interesada pudiera presentarse de manera física con todos los protocolos de seguridad y llevar la documentación original, pero eso nos permitió no detener el servicio de la certificación y acreditación tan importante como una de las funciones sustantivas que realiza el Instituto de Justicia Alternativa. Esto naturalmente también me gustaría compartirles, compañeras y compañeros, que la propia Ley de Justicia Alternativa, como ustedes lo saben, nos posibilita para acreditar centros tanto públicos, pero aquí quisiera hacer énfasis en los centros privados de mediación. Pues evidentemente, las instituciones del Poder Judicial, Supremo Tribunal, Consejo de la Judicatura e Instituto de Justicia Alternativa, estuvimos en buena parte de este año cerrada la actividad de cara a la ciudadanía, pero seguíamos trabajando a puerta cerrada, como es el caso, por ejemplo, del área de validación, que es la que revisa los acuerdos que celebran los ciudadanos para elevarlos posteriormente a sentencia. Pero aquí quiero destacar el trabajo, quiero hacer énfasis en la oportunidad que tuvieron los centros privados de mediación de continuar sus actividades. Y finalmente fue gracias a la red de centros privados de mediación que hoy en el estado de Jalisco supera los 180 centros acreditados en muchos municipios del estado, pudimos realmente garantizar el derecho humano de acceso a la justicia a través de las tecnologías y en algunos casos de manera híbrida o presencial a través de los centros privados de mediación. El mayor porcentaje de convenios que recibimos en el instituto y que el área de estudio y cuenta de validación pudo procesar fue gracias a esta ventana de oportunidad que la pandemia, las tecnologías y particularmente los centros privados de mediación tuvieron en los últimos meses de pandemia sanitaria. Esto naturalmente representa indicadores que nos permitieron no solamente no tener menor porcentaje de atención o mantenerlos, sino incluso incrementarlos. Y esto se explica porque se imaginarán que con el aislamiento, el quédate en casa, el tener espacios públicos, recreativos, deportivos, plazas comerciales, prácticamente todo, recordarán, estaba prácticamente cerrado, pues se agudizaron, se multiplicaron los conflictos familiares, comunitarios, y en muchas ocasiones también tuvimos quejas de que el hostigamiento o acoso escolar se trasladó y se fortaleció este concepto que ya conocíamos del ciberbullying, el hostigamiento y acoso en las redes, que también se agudizó
en los últimos meses de pandemia sanitaria. Y esto, pues naturalmente, es importante destacarlo porque tuvimos la oportunidad de conocer nuevas dinámicas de convivencia antes nunca vistas y que naturalmente fueron todo un reto y son todavía un desafío. Se dispararon el número de solicitudes de divorcio, de temas de convivencia, de alimentos, que naturalmente muchos ciudadanos desafortunadamente perdieron su empleo, su ingreso, y eso pues naturalmente fue un obstáculo para cumplir la aportación o la cuota establecida de alimentos y no tenían ninguna otra opción para poder garantizar ese derecho humano considerado de interés superior como es el derecho de la niñez a recibir una pensión suficiente de alimentos. Y esto pues naturalmente generó situaciones de no permitir la convivencia con los menores, de cambiar las dinámicas de interacción entre padres e hijos, sobre todo en contextos de separación o de divorcio, y esto pues naturalmente generó más y diferentes tipos de conflictos. Como lo mencioné, el tema comunitario. Yo diría, se multiplicaron casi en un 300% los conflictos entre vecinos, sobre todo en espacios reducidos, en donde los vecinos no tenían las condiciones para establecer de manera directa una serie de acuerdos que les permitieran enfrentar el aislamiento, el quédate en casa de una manera asertiva. O bien el caso contrario, también tuvimos muchas quejas o solicitudes de servicio en el caso de ciudadanos, adultos mayores, que fueron literalmente abandonados por sus familiares. Adultos mayores que recibían frecuentemente la visita de sus hijos, de sus nietos, de sus parientes y que literalmente durante meses no recibieron visita y también, pues naturalmente, los adultos mayores en muchos casos no podían ir a los grandes almacenes, a los mercados para comprar alimentos y esto generó también toda una serie de situaciones de conflicto emocional, psicológico, no solamente en la niñez, también en los adultos mayores. Y esto pues fue a consecuencia de la pandemia. Y esto pues naturalmente implica esta oportunidad de vivir la experiencia de las tecnologías. También supimos muchos casos de éxito en donde vecinos a través de estas plataformas, por ejemplo, como la que tenemos esta tarde, por ejemplo, como el Zoom, eh, llevaban a cabo sesiones entre vecinos para platicarse cómo estaban viviendo una serie de retos, de desafíos, qué estrategias estaban implementando, tips, consejos, sugerencias para mantener esta cohesión social, esta cohesión comunitaria y naturalmente en el ámbito familiar también hubo muchos casos de éxito que fortalecieron el sentido de la cultura de paz en el marco de las tecnologías de la información y comunicación. Todo ello todavía subsiste. El último acuerdo que se estableció por el Consejo de la Judicatura, el propio Supremo Tribunal de Justicia y el particular del Instituto de Justicia Alternativa establece que hoy en día estamos trabajando a un 75% de nuestra capacidad instalada para dar el servicio regular de forma administrativa, jurisdiccional y en nuestro caso de los servicios de los mecanismos alternativos, tomando en cuenta que los grupos vulnerables por alguna enfermedad crónica o por estar en condición de embarazo o lactancia u otros supuestos no deberían de estar físicamente en las instalaciones del Poder Judicial. Pero hoy por hoy estamos prácticamente a un 75% de restablecimiento de nuestras funciones. Quiero aprovechar este espacio porque el año pasado el Instituto de Justicia Alternativa, entre enero y febrero, trasladó su sede histórica, ubicada en Moscú 60, entre la calle Libertad y La Paz, en la colonia Lafayette, trasladó su sede histórica a la actual sede que tenemos, pero prácticamente irrumpió la pandemia y todavía la mayoría
de la población que ya nos conocía porque por una u otra razón había acudido a nuestras instalaciones, pues prácticamente está desinformada que tenemos unas nuevas oficinas, muy cerca, por cierto, de su universidad. Estamos ubicados en la avenida Enrique Díaz de León 316, entre la calle Angulo y Garibaldi. Estamos trabajando prácticamente todos los días, de lunes a viernes. El horario se amplió incluso. Estamos trabajando de 9 de la mañana a 7 de la tarde porque tuvimos que hacer una reorganización de las citas para prestar el servicio de los métodos alternativos y evitar la concentración de personas que pudieran representar un riesgo de salud para todos y para todas, no solamente para los ciudadanos o usuarios de los servicios, sino también para el propio personal que labora en el Instituto de Justicia Alternativa. ¿Qué retos tenemos por delante? ¿Qué oportunidades se nos presentan? Este año, en el contexto de la pandemia, el Senado de la República aprobó una legislación que tiene que ver con la justicia digital, el trasladar muchas de las actuaciones que hoy el Poder Judicial ya está llevando a las tecnologías de la información y comunicación. Naturalmente, esa transición lleva tiempo, no solamente para la armonización del marco regulatorio, porque recordarán ustedes como abogados y abogadas en formación que las instituciones públicas partimos de un principio de legalidad, no podemos ir más allá que lo que establece la legislación. Por lo tanto, tiene que haber una armonización de estos dictámenes que tienen que ver con darle una flexibilidad y una incorporación a las tecnologías para dar el servicio de la justicia a la ciudadanía. Pero no solamente es un tema que tiene que ver con el marco regulatorio, es también un tema que tiene que ver con la infraestructura tecnológica. Tenemos que construir la arquitectura tecnológica suficiente que garantice confidencialidad, porque es un principio fundamental de la justicia alternativa en un marco de cultura de paz, garantizar que lo que expliquen, compartan los ciudadanos, no sea revelado, no sea filtrado por ninguna circunstancia. Y evidentemente, cuando se trata de una mediación presencial, pues siempre hay una serie de riesgos, pero imagínense en un contexto de virtualidad, el que se grabe una sesión, el audio, el video y esta se filtre, pues puede representar un perjuicio muy importante para el participante. Por lo tanto, la arquitectura tecnológica es muy importante para el desarrollo del servicio. También es importante destacar la capacitación y la intervención que requiere necesariamente el prestador del servicio en el marco de brindar el servicio con las tecnologías. Porque como ustedes se imaginarán, cuando hablamos de métodos alternativos, uno de los elementos más importantes son las emociones, los intereses, las expectativas, el calibrar el estado emocional en el cual se acercan los ciudadanos. Recordemos que en buen número de controversias judiciales o conflictos entre una y otra persona tienen que ver por cuestiones emocionales. Entonces, el trabajar para desescalar, equilibrar y sanar los conflictos emocionales con los que nos enfrentamos desde la perspectiva de los métodos alternos, si es todo un reto de manera presencial, pues imagínense a través de las tecnologías en donde estamos frente a una pantalla, en donde no tienes oportunidad de sentir a las personas, o como en términos técnicos se denomina calibrar a las personas. Y esto naturalmente, más allá de un obstáculo, tiene que ser un desafío para desarrollar nuevas técnicas y protocolos que nos permitan superar este desafío que aparentemente nos impone las tecnologías para la correcta calibración de las emociones de los participantes y hacer un buen desarrollo, una buena estrategia a través de la mediación, conciliación, negociación, arbitraje o junta restaurativa, dependiendo el tipo de controversia que estemos conociendo. Esto naturalmente también implica
oportunidades que hemos aprovechado también. El invitar expositores a nivel internacional y nacional que anteriormente hubiera sido realmente muy difíciles por cuestiones presupuestales, de agenda, de logística. Hoy prácticamente con un botón, con un link de acceso podemos escuchar a cualquier expositor, a cualquier experto, sin importar en dónde esté ubicado en el mundo en este momento. Y creo que esa es una gran bondad que nos ofrecen las tecnologías de la información y comunicación. También es muy importante, amigas y amigos, el tema de trasladar la denominada firma electrónica o digital al Poder Judicial. No solamente desde la perspectiva del Consejo de la Judicatura o del Supremo Tribunal, en lo que respecta a las notificaciones, al buzón electrónico, etcétera, sino desde la perspectiva de la cultura de paz y los métodos alternativos en nuestra carta de invitación, en los convenios que se van a sancionar, validar, certificar, para que las personas puedan realmente resolver sus situaciones de conflicto. Es muy importante el tomar en cuenta que en otros ámbitos, por ejemplo, en el hacendario, en el SAT, la firma electrónica ya es una realidad, o en procedimientos que tienen que ver con el Instituto Nacional Electoral. Hoy en día, en proceso electoral, como todos sabemos a nivel nacional, también tienen disposiciones de firma electrónica. Es algo que tenemos que implementar de manera inmediata en el Poder Judicial y particularmente en el Instituto de Justicia Alternativa. Y por último, mejorar nuestros modelos de gestión con centros públicos, centros privados, con otros institutos o centros de nuestro país, las sedes regionales y el propio Instituto de Justicia Alternativa como el órgano rector que coadyuva en la generación de políticas públicas orientada a la cultura de paz, de mejorar nuestros procesos, de no perder esta cercanía y asertividad con los ciudadanos y sí recuperar las grandes oportunidades que representan las tecnologías de la información y comunicación. Creo que con ello vamos a hablar realmente de que la justicia en las tecnologías de la información y comunicación realmente pueden ser un coadyuvante para la cultura de paz, los derechos humanos, mejorar el funcionamiento de las instituciones, hacer una correcta distribución de recursos y de oportunidades para resolver muchos conflictos que no se han podido resolver por la brecha de la distancia y sobre todo como otro principio fundamental, y con ello terminaría el acceso a las tecnologías. Pensamos que la mayoría de la población tiene un teléfono inteligente o acceso a Internet, pero realmente la falta de conectividad en nuestro país, de acuerdo a diferentes estudios y reportes oficiales, es todavía un gran desafío en nuestro país y en nuestro estado. El democratizar el acceso de las tecnologías en un marco de derechos humanos. No olvidemos que el acceso a las TIC está en nuestra constitución política. Es un derecho humano y es una oportunidad de coadyuvar para mejorar el acceso a la justicia como otro elemento fundamental para garantizar armonía, estabilidad, tranquilidad y paz social en nuestro país. Muchísimas gracias a todas y a todos. Con esto terminaría en razón del tiempo previsto, no sin antes estar atento por si fuese de interés, doctora Cruz Limón, de algún alumno o alumna hacer alguna pregunta o comentario. Sí, doctor, muchísimas gracias. Damos inicio a nuestro espacio de preguntas que tenemos para usted. Iniciamos con la primera. Juan Salvador García Aguilar nos dice, doctor Emiliano Magallanes, se agradece su excelente ponencia y de ser posible me gustaría conocer su opinión respecto a qué medidas deben aplicarse en materia electoral para generar una cultura de paz y evitar mayor derramamiento de sangre. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Salvador, por tu pregunta. Fíjate que haces una pregunta, además de interesante, muy pertinente. Estamos viendo, desafortunadamente, en los medios de comunicación una violencia política electoral nunca antes vista. Simplemente el día de ayer
fue asesinada cobardemente una candidata a una alcaldía en un estado de nuestro país, y también fue desafortunadamente secuestrado otro candidato a otro puesto de elección popular. Y pareciera que esto es el tema de todos los días. Jalisco no ha sido la excepción en este lamentable contexto. Incluso públicamente ya ha sido expuesta la petición de algunos partidos políticos para suspender la elección en un municipio de nuestro estado, en Jilotlán, porque desde la perspectiva de algunos partidos o candidatos no hay condiciones para llevar a cabo un proceso electoral el próximo 6 de junio en orden, en paz y en garantías para la ciudadanía, para que pueda ejercer su derecho a votar. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, yo aquí hablaría de dos temas, de muchos otros que podemos hacer. El primero de ellos es el desarrollar e implementar desde la normatividad de los partidos políticos la figura de la mediación, conciliación electoral. Está prevista en algunos partidos políticos, está prevista en la propia legislación del INE y del propio Instituto Electoral de Participación Ciudadana, pero como desafortunadamente ocurre en muchos casos, es letra muerta. Entonces, tenemos que dar a conocer que tenemos métodos alternos en materia electoral, dicho por la propia máxima institución en materia electoral, el Tribunal Federal Electoral, y la propia Corte también ha establecido jurisprudencia en torno a las múltiples bondades que representa desarrollar todo un esquema de capacitación, generación de protocolos, centros de mediación en los partidos políticos en una primera etapa para mejorar la calidad de sus decisiones internas. Desafortunadamente, muchos partidos políticos viven procesos internos muy poco libres de violencia, de conflictos que terminan en tribunales, o procesos electorales que van a terminar en instancias judiciales, y esto naturalmente inhibe la confianza y credibilidad de la ciudadanía. Por lo tanto, debemos de crear la figura del mediador electoral, el centro de mediación electoral, que los partidos políticos puedan capacitar, sensibilizar a su membresía, a sus militantes, y que naturalmente el INE y el IEPC también hagan campañas no solamente de participación ciudadana y democrática, sino también de la paz orientada a los procesos electorales. Creo que esto en buena medida va a inhibir los altos niveles de conflictividad que en muchas ocasiones son provocados por los propios candidatos y candidatas, por los propios partidos políticos. Hemos visto cualquier cantidad de videos en redes sociales de pleitos, de violencia, de descalificaciones de los propios candidatos y candidatas a elección popular, y esto naturalmente es una mala señal, es un mal mensaje que le damos a la ciudadanía, porque esto sin duda alguna baja. Y no menos importante es trasladarlo al ámbito ya de la labor de representación legislativa o de representación en las autoridades municipales. Tenemos que ser congruentes y coherentes en lo que decimos y hacemos. ¿Para qué? Pues para transmitirle realmente un buen ejemplo a la ciudadanía y que se puedan replicar experiencias de paz, de asertividad. Y en un segundo lugar, yo diría también que tiene que ver con algunos principios fundamentales que en razón del tiempo no pude desarrollar, que tienen que ver con asuntos mucho más profundos. Uno de ellos es la pésima distribución de recursos que tenemos en nuestro país. Según Coneval, tenemos aproximadamente 50 millones de pobreza en nuestro país, de los cuales al menos 25 millones viven en pobreza extrema. No quiero que me malinterpreten, no estoy asociando la pobreza con la criminalidad, pero por supuesto que hay muchos contextos, sobre todo en comunidades rurales, y esto está establecido en la propia fundamentación y motivación de la Ley General de Amnistía, que no tienen otra alternativa. Viven en municipios con instituciones débiles, en donde no hay oportunidades de empleo, de desarrollo, de bienestar, de servicios fundamentales, y lo único que tienen
es la presencia de la delincuencia organizada. No hay otra alternativa, pero además son amenazados, son violentados, son desplazados y no les queda otra opción más que involucrarse en el crimen organizado. Esta es una realidad de muchos municipios en nuestro país y esto en buena medida tiene que ver por la falta de distribución de oportunidades, de recursos y de una serie de, digamos, males endémicos que nuestro país viene arrastrando desde hace muchos años. Y por último, que siempre está en el discurso público, en todas las propuestas de los candidatos y candidatas, naturalmente las autoridades públicas a todo nivel de gobierno, pero que desde mi punto de vista, respetuosamente lo digo, a veces no hay esa concatenación del discurso con la realidad y es el tema educativo. Está más que probado que para que podamos transformar no solamente el presente, sino el futuro de un país, es invirtiendo en la educación, en la prevención, en la recuperación de valores fundamentales que hoy están, pareciera, en riesgo de desaparecer. Y sobre todo, que podamos comprender que en ese contexto debemos de formar un nuevo perfil de ciudadanía en un mundo cada día más global, interconectado, heterogéneo, que nos permita reconocer el derecho de los demás y tener las condiciones de convivir, de coexistir pacíficamente. Y esta es una responsabilidad de las familias, de los ciudadanos, de formar una nueva niñez y juventud con este nuevo perfil. Muchas gracias, doctor Emiliano. Tengo una segunda pregunta. Más bien nos dicen, doctor Emiliano, ¿qué opinión le merece que mientras la clase trabajadora viene realizando su labor desde inicios de la pandemia, sus labores saliendo a trabajar a través del transporte público que siempre va lleno, poniendo en peligro de contagio sin cuidados de sana distancia hasta la fecha, mientras que los juzgados, sobre todo federales, juntas de conciliación y arbitraje, Ministerio Público, etcétera, se sigue manteniendo un sistema de citas y por ende un regazo en el despacho de asuntos y ganando su salario de forma íntegra? Hace algunos días tuve la oportunidad de compartir un espacio en Puerto Vallarta con el presidente magistrado del Poder Judicial, el doctor Daniel Espinosa Lecón, que sé que estuvo con ustedes en la inauguración de esta séptima cátedra que organiza la Universidad Enrique Díaz de León. Debo decirles que el magistrado presidente es una persona muy asertiva, muy sensible, y me ha sorprendido, porque no es la primera vez que lo escucho, hablar con esa honestidad al reconocer las fallas y desafíos que el Poder Judicial está enfrentando. Y lo digo de esta manera y de esta forma puedo responder a esta pregunta o comentario. Del 1 al 10 de mayo, es decir, recientemente, el Poder Judicial tomó un denominado descanso obligatorio. No son vacaciones. Las vacaciones tienen una prima vacacional y están establecidas en la legislación, que es la tercera y cuarta semana de julio y la tercera y cuarta semana de diciembre. Del 1 al 10 de mayo es un denominado descanso que se convirtió en uso y costumbre y por lo tanto se ha respetado año con año. Respondo de esta manera. Perdimos una gran oportunidad como Poder Judicial y particularmente como Instituto de Justicia Alternativa de no tomar esos 10 días de descanso para darle un mensaje distinto a la ciudadanía, entendiendo que durante muchos meses el Poder Judicial estuvo suspendiendo términos con las puertas de los juzgados, tribunales y de los centros de mediación cerrados. Creo que perdimos una gran oportunidad de dar un mensaje distinto. Y creo que esto es parte de la resistencia al cambio. Esto es parte de lo que tiene que transformarse. Ese imaginario que tenemos del burócrata que hace todo lo posible por no trabajar, por no brindarle el servicio a la ciudadanía de manera eficiente, oportuna, eficaz y sobre todo
siendo humanistas, ¿no? Creo que ese perfil de burócrata tiene que desaparecer. Tenemos que restablecer realmente una vocación de servicio y esto en buena medida se va a resolver no con discursos ni con frases, sino con dar paso al denominado sistema profesional de carrera, que ya está en la legislación, pero que no se está cumpliendo. Y esto tiene que trasladarse a cualquier institución pública. Solamente así, compañeras y compañeras, vamos realmente a fortalecer, a consolidar las instituciones públicas con servidores públicos con una real vocación de servicio y que no sea un horario o un fin de semana el obstáculo para darles escucha, esa orientación o servicio. Y por último, no hay más pretextos. Con pandemia o sin pandemia, tenemos que aprovechar las tecnologías para que nunca más, no solamente al Poder Judicial, sino a cualquier institución pública, nos vuelva a pasar lo que ocurrió. No podemos suspender el servicio a los ciudadanos. No podemos restringir un derecho humano como es el acceso a la justicia. Y creo que todo ello parte pues de ser sensibles, de reconocer y de en ese contexto pues asumir esa responsabilidad, al menos comprometiéndonos a que esto no ocurrirá nunca más, ¿no? Y creo que las tecnologías son una buena respuesta para garantizar esto. Doctor Emiliano, nos deja una gran cantidad de preguntas, pero por los tiempos, se las haremos llegar posteriormente para darles respuesta a los alumnos. En este momento... Muchísimas gracias, doctora. Al contrario, quiero finalmente agradecer la oportunidad, esta invitación. Quedo a sus órdenes, compañeras y compañeros. Hay una gran relación con la Universidad Enrique Díaz de León y sin duda alguna, sepan ustedes que el Instituto de Justicia Alternativa tiene las puertas muy abiertas para todas y todos ustedes. Que tengan pues una excelente noche y mucho éxito en los trabajos de esta séptima cátedra. Doctor, en este momento cedo el uso de la voz al doctor José Antonio Rubalcaba Ramírez, quien tiene para usted unas palabras. Tiene su micrófono prendido, apagado. Muchísimas gracias, doctor, por esta magnífica conferencia. Eternamente agradecidos con usted, sabemos de su gran disposición que tiene para esta casa de estudios. Y sabedores en un momento determinado de que siempre tiene una disposición para acompañarnos en esta clase de eventos. No me resta más que agradecer su valiosa participación y para ello, en nombre de la Universidad Enrique Díaz de León, se hace entrega de este reconocimiento virtual, el cual obviamente se le hará llegar de manera física, y para ello me permito leerlo. La Universidad Enrique Díaz de León otorga el presente reconocimiento al doctor Héctor Antonio Emiliano Magallanes Ramírez por su destacada participación con la ponencia Los TICs y la cultura de la paz, en el marco de la séptima Cátedra de Derecho frente a las nuevas tecnologías. Muchas gracias, doctor Emilio Magallanes, se lo agradecemos de corazón. Sabemos de antemano que esperamos que pronto la virtualidad, la presencialidad nos lo permita y nos acompañe en esta casa de estudios. Muchísimas gracias y en buena hora. Gracias a usted, doctor. Un abrazo fraterno a toda la comunidad universitaria de Enrique Díaz de León. Hasta pronto. Muchas gracias. Bien. Le reitero nuevamente, doctor Héctor Antonio Emiliano Magallanes, nuestro agradecimiento por habernos acompañado con su magistral ponencia y a toda nuestra comunidad universitaria que nos sigue en esta y en todas las transmisiones de nuestra cátedra universitaria. Les agradecemos su atención y los invitamos a que sigan participando en todas las actividades que tenemos para ustedes. Agradecemos a todos nuevamente su participación, a toda la comunidad estudiantil y los esperamos en nuestra próxima conferencia. Muchas gracias y buenas noches a todos. Muchas gracias, doctor Emiliano. Le agradezco por habernos... Buenas noches a todos y a todos. Buenas noches.